Amigos de España Directo, hoy vamos a hacer un mar y montaña a medio caballo entre Bruce Lee, los vikingos y Joselito. Vas a flipar. Vas a empezar cogiendo una pieza de secreto ibérico. Vas a hacerle unos cortes en el sentido contrario a la veta, no muy profundos, lo justo para que todas las especias y todo lo que le vayamos a poner a la carne entren perfectos y se cocine impecable. Haz lo mismo por la otra cara. Ponle ahora un poquitito de sal, no mucha, por las dos caras. Cuando le hayas puesto la sal, aplástala bien. Vas a ponerle miso blanco, una buena cucharada por encima, y se lo vas a extender bien por toda la pieza. Que entre bien por todos los agujeritos. Haz lo mismo por la otra cara. Estíraselo bien. Le pones una buena cucharadita de mostaza y haces lo mismo. Se la estiras bien por encima, que se meta por todas partes. Dale la vuelta y más mostaza. Lo cierras y lo puedes dejar durante 10 minutos o un día, lo que te dé la gana. Cuanto más tiempo, más sabor. Mientras la carne reposa, vas a coger las setas. Voy a utilizar shiitake de cultivo y champiñón portobelo de cultivo. Si tienes setas silvestres, pues mejor que mejor. Vas a cortarlas todas en tiritas muy finitas. Cuando termines de cortar las setas, vas a poner un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, fuego medio, y pones la pieza entera. Sube un poquito el fuego, la tapas y vas a dorarla bien por las dos caras. Cuando esté tostada por una, le das la vuelta, vuelves a poner la tapa y la tuestas por la otra. Y cuando esté dorada por la otra, le vuelves a dar la vuelta, le subes un poquito más el fuego, le tiras un vaso de vino blanco y la tapas. Y ahora vas a dejarla cocinando más o menos unos 7 o 8 minutos hasta que la carne esté perfecta. Han pasado ya los 7 minutos, sacas la carne a que repose. Está tremenda. Y ahora en todo este juguito que ha dejado la carne, vas a tirar directamente las setas con un chorrito de salsa de soja mínimo y un buen chorrazo de miel. Saltea bien. Y mientras terminan de saltearse las setas, vas a coger la carne, la vas a cortar en lonchitas finitas, lo colocas en el plato, ya tienes las setas, échalas por encima de la carne. ¡Qué despelote! Hasta aquí la montaña, y para el mar vas a coger una pieza de buen salmón ahumado, vas a cortar en lonchas muy finitas, se lo colocas por encima, corta una cebolleta china muy finita, y hasta aquí puedes decir que estás siendo bastante funky, pero si quieres ser un real gypsy, pon la cebolleta y termina todo con un buen toque de ralladura de naranja. Mar y montaña, bestial.